Bien, vamos entonces a terminar hoy con los conceptos que habíamos comenzado a ver en la guía 6, que tienen que ver con campos magnéticos y fuerzas debidas a campos magnéticos sobre partículas cargadas de movimiento o sobre corrientes. Entonces lo que les voy a proponer es hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora y algún ping-pong de preguntas y respuestas con ustedes para ver hasta dónde han captado lo que vimos hasta acá. En primer lugar, recuerden que habíamos hablado de que un trozo de alguna sustancia que llamamos, o de algún material que llamamos imán, que tiene determinadas características magnéticas, genera en su entorno campos magnéticos justamente que si agarramos una brújula como la que yo estoy sosteniendo en este momento y la colocamos cerca del polo norte del imán, el campo magnético es el que indica la brújula. Fíjense que en esta brújula yo tengo, si quieren, como un polo sur y un polo norte de un imán. El polo sur más cerca del polo norte del imán. Entonces fíjense lo que pasa con mi brújula si yo la sitúo en distintos lugares en el espacio. Fíjense que la brújula lo que me está indicando es la dirección y el sentido del campo magnético en cada punto. Entonces, si yo grafico o hago un esquema del campo magnético generado por este imán en cualquier punto del espacio, tenemos lo que ya conocemos. Y es un campo magnético en cualquier punto del espacio. El campo magnético siempre va a ser saliente del polo norte, entrante hacia el polo sur, pero en todo el interior del imán seguimos teniendo campos magnéticos que van en este caso del polo sur al polo norte y luego salen del polo norte hacia el polo sur. Estas son las líneas de... Este, esto nos indicaría líneas de campo si trazamos líneas que sean tangentes en cada punto al campo magnético. Entonces encontraríamos justamente, ¿no?, líneas de campo magnético equivalentes a a las líneas de campo eléctrico de un dipolo eléctrico, como habíamos dicho, con la particularidad de que aquí no hay ni fuentes ni sumideros de campo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si esto era una carga positiva, en el caso eléctrico un dipolo, de la carga positiva salen líneas de campo eléctrico, pero salen también hacia acá, que no es lo que pasa en el campo magnético? Y en el caso del campo eléctrico, si acá tenía una carga negativa, tengo un sumidero de campo eléctrico, como se ve acá, pero hacia acá también hay un sumidero. No es lo que pasa en este caso. Aquí no hay ni fuentes ni sumideros de campo magnético, porque no hay monopolos magnéticos. Por ahí habíamos comenzado en la introducción a este tema. Pero por otro lado, nosotros habíamos visto varios dispositivos que se servían o en los que explotábamos estas características de las fuerzas magnéticas, que tiene que ver con que si tenemos partículas cargadas en regiones donde hay campo magnético, estas experimentan alguna fuerza. Entonces, fíjense, primero les pregunto, si yo tengo una partícula cargada positivamente, que se mueve en esta dirección y sentido, es decir, de izquierda a derecha, en una región donde hay campo magnético entrante a la pantalla, ¿qué trayectoria va a seguir esta partícula una vez que entra a esta región? ¿Hacia arriba? ¿Por qué, Gastón? No sé, ¿Puede estoy repetir, haciendo profe? la regla de mano derecha en mi cabeza. Bueno, la regla de la mano derecha nos indicaba esto, ¿no? Yo debo, si tengo una carga positiva, entonces debo poner mis dedos, que son mi dedo meñique, anular, medio e índice, apuntando hacia la velocidad.
Luego cierro hacia la palma de la mano, hacia donde está el campo magnético, y mi dedo pulgar me indica la dirección y sentido de la fuerza si la carga es positiva. También vi que algunos de ustedes utilizaban los dedos, lo que les resulte más cómodo. Ponen el dedo índice apuntando hacia la velocidad, el dedo medio hacia el campo magnético. Entonces el dedo pulgar les va a indicar la dirección y sentido de la fuerza si la carga es positiva. Entonces, volviendo acá, efectivamente, como dice Gastón, si yo pongo la velocidad de izquierda a derecha y hacia allí apunto mis dedos, los 4 dedos, entonces cierro la palma de la mano hacia el campo magnético que es hacia adentro y me da una fuerza que va hacia arriba. De modo que sucedería esto. Esa sería la trayectoria de la partícula. Ahora, si yo quiero que mi partícula siga sin desviarse, ¿qué debo hacer? Debo colocar entre estas placas un campo eléctrico, es decir, debo cargar una positiva y la otra negativamente con iguales cargas, de manera que el campo que se genera en el medio sea uniforme. Ahora, si yo quiero que no se desvíe la partícula, el campo eléctrico, ¿hacia dónde tiene que apuntar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, dice Luciano. Entonces, ¿cómo tienen que ser las cargas en las placas? ¿Dónde tendría que estar la carga positiva y dónde tendría que estar depositada la carga negativa? La positiva arriba y la negativa abajo. Bien, entonces ustedes dicen algo así. Por lo tanto, si yo hago, fíjense, circular, miren lo que puede pasar. Ahí puse un campo eléctrico, además del campo magnético. Antes, cuando no habían cargas en las placas, la colisión se daba más o menos a mitad de las placas. Como ahora hay un campo eléctrico, que hace que la fuerza magnética sea atenuada, podríamos decir, nos sigue quedando una fuerza neta hacia arriba, como vemos acá. Les pregunto yo, para que no se desvíe la partícula y pueda salir por esta región, ¿qué debía pasar? ¿Cómo debía ser la velocidad respecto de las magnitudes del campo eléctrico y magnético? Esto es lo que llamamos un selector de velocidades. Menor. Porque si es menor. Uy, Luciano me está matando. La... A ver, A ver. primero no puedo comparar velocidades con campos, ¿no? No puedo decir una velocidad es mayor que un campo o menor que un campo, porque son magnitudes distintas. Yo puedo decir, esta velocidad es mayor o menor que aquella velocidad, este campo es mayor o menor que aquel campo. Pero no puedo comparar y decir una velocidad es mayor que un campo, nunca. Profe, Ahora, sí, ¿qué relación tienen que tener? Ya te escucho, Tiago. Repito mi pregunta, la velocidad de una partícula con la magnitud del campo eléctrico y el campo magnético para que la partícula no se desvíe. Sí, Tiago. ¿usted se refiere a que la velocidad debe ser igual al cociente entre el campo eléctrico y el magnético? Exactamente, la velocidad tiene que ser igual al cociente entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético para que la partícula no se desvíe, porque si se acuerdan la fuerza de Lorentz, la fuerza que experimenta la carga es igual a Q por E, donde es el campo eléctrico, más Q por el producto vectorial de V, la velocidad por el campo magnético, V larga. Esa es la fuerza neta total que experimenta la partícula y debe ser cero para que no se desvíe. Y de ahí llegábamos a que lo que acaba de decir Tiago, la velocidad es igual o debe ser igual al cociente entre el módulo del campo eléctrico y el campo magnético. Si Luciano pregunté eso, ¿cómo tenía que ser la velocidad respecto al campo? ¿Cómo tenía que ser la velocidad no respecto al campo? Ok. Ahora, si yo les digo que el campo eléctrico, acá suman no 6.000 sino 600, es 600 newton sobre coulomb.
y el módulo del campo magnético es 0.3 teslas. De modo tal que el campo eléctrico tiene la dirección de arriba hacia abajo, así como está acá, y el campo magnético va hacia adentro de la pantalla, como está acá también. Con los valores 0,6, perdón, 600 newton sobre coulomb y 0.3 teslas. ¿Cuál va a ser la velocidad de las partículas para las cuales, o para la cual no va a haber desviación? Yo pruebo algunas velocidades. Vamos a poner 5 por 10 a la 100 metros. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, esa velocidad no es. Pongo 100. Esa velocidad tampoco. Para no ir probando cuál es la velocidad de la partícula, o mejor dicho, las partículas que tengan qué velocidad son las que van a seguir sin desviarse. Y sería Y 600 sería sobre 600 dividido 0.3. 0,3. 600 newton sobre coulomb dividido 0.3 teslas. ¿Sí? ¿Estamos en física? No se olviden nunca de las unidades. ¿Y eso cuánto da? 2000 metros sobre segundo. 2000 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Si esto está multiplicado por 100 metros sobre segundos. 20. Pongo 20. Efectivamente, la partícula no se desvía. Bien. Ahora, vamos a seguir con lo que habíamos visto a continuación, que es un espectrómetro de masas. Fíjense esto. Vamos a refrescar esto. Coloco una partícula de masa 3.8 por 10 a la menos 25 kilogramos, con una velocidad de 7.1 por 10 a la 6 metros sobre segundos, con una carga de 4 por 10 a la menos 16 coulomb, en una región donde hay campo magnético de 5 teslas. Esa sería la trayectoria que sigue esta partícula. Primero, ¿es lo que yo esperaría que la partícula entre y recorra una trayectoria semicircular hacia abajo y no hacia arriba? ¿Por qué? Porque es positiva y de vuelta la regla de la mano derecha. Porque la carga de la partícula es positiva. Sí, Ujú. Y entonces la fuerza que experimenta la partícula cargada cuando entra en esta región va hacia dónde? Apenas entra. Hacia abajo. Hacia abajo. Fíjense qué pasa si pongo una carga de -4. ¿Cómo son los radios de estas trayectorias semicirculares? Iguales. Exactamente iguales. Pero en un caso, cuando la partícula tiene carga positiva va hacia abajo, cuando la partícula tiene carga negativa va hacia arriba. Ahora, si yo digo, como solemos hacer nosotros, porque este experimento sirve, por ejemplo, para identificar isótopos de un mismo elemento. Cuando yo tengo isótopos de un mismo elemento, lo que yo hago es, hago ingresar a esta región donde hay campo magnético partículas con la misma velocidad. Porque, por ejemplo, pongo antes un selector de velocidades que hace que solo entren las que tienen una velocidad precisa. Entonces la velocidad no la tocamos. ¿Qué características tiene? El campo magnético también está fijo en este experimento. Pero en un isótopo, ¿qué cosas cambian y qué cosas se mantienen constantes? La masa se mantiene constante.
La masa cambia y se mantiene la carga. Bueno, ¿qué piensan los demás? Y la masa cambia. Bueno, ahora justificar por qué una argumentación y por qué la otra. Porque mantiene la misma cantidad de protones, pero cambia la cantidad de neutrones en un isótopo. Creo que era así. Efectivamente, en un isótopo lo que cambiamos es la cantidad de neutrones en el núcleo, manteniendo el número atómico, que es la cantidad de protones. Por eso hablamos, cuando asignamos el número de protones, estamos llamando ya a un elemento por su nombre. Boro, nitrógeno, hidrógeno, ¿sí? Bromo, yodo, carbono. Cuando le ponemos estos nombres, estamos hablando del número de protones, del número atómico. Pero cada uno de estos elementos puede tener distinto número de neutrones, lo que cambia su masa, pero no la carga. En principio consideramos, por ejemplo, átomos simplemente ionizados. Esto significa que les arrancamos un único electrón porque necesitamos que las partículas estén cargadas. Si la partícula es neutra, no se va a desviar. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, cambiar la masa, la cambiamos un poco y miremos la trayectoria. Fíjense que cambia un poco. Vamos a hacer un cambio más fuerte, más importante, y miremos la trayectoria. Entonces, lo que vemos es que si mantenemos de algún modo la velocidad con la que ingresan las partículas, la mantenemos constante, por ejemplo, utilizando un selector de velocidades, el campo magnético de nuestro experimento no cambia. Luego, la carga de la partícula es siempre la misma, pero cambiamos la masa, vamos a ir viendo que encontramos choques o impactos en esta placa fotográfica en distintas regiones. Y de esa manera podemos encontrar, entre otras cosas, la proporción de un isótopo respecto de otro. Básicamente, entonces, vimos en la imagen anterior, no en esta última, sino en la anterior, un selector de velocidades, efectivamente como este, en el que teníamos un campo magnético entrante a la pantalla, un campo eléctrico generado por un par de placas plano paralelas, la de arriba cargada positivamente y la de abajo cargada negativamente, y ingresaba a esta región una carga positiva con una cierta velocidad inicial, y lo que sucedía era que esta partícula experimentaba una fuerza hacia arriba con este módulo y una fuerza que la lleva hacia abajo con este módulo, y solamente se mantenía sin desviarse aquella partícula que tuviese una velocidad tal, perdón, una partícula que en la cual los módulos de la fuerza magnética y eléctrica, perdón, se compensaran, y eso implica que el módulo del campo eléctrico tiene que ser igual a el producto del módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Y esto indica, como me dijeron ustedes, que solo van a pasar sin desviarse entonces las partículas cuya velocidad o cuya rapidez, el módulo de la velocidad, sea igual al cociente entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un selector de velocidades acoplado a un espectrómetro de masas? Bueno, pongamos algún valor arbitrario de todas estas magnitudes: velocidad, campo eléctrico, campo magnético, carga y masa de la partícula. Yo les pregunto a ustedes, si yo quiero que, vamos a dejar así, ¿no? Que el campo magnético, este campo magnético, es igual a este campo magnético, vale 0,5 teslas, a ese no lo modificamos. Quiero saber qué valor tiene que tener el campo eléctrico para que una partícula que tenga velocidad inicial 50 metros sobre segundo pase sin desviarse, pase por esta región. ¿Cuál es el módulo del campo eléctrico?
Ya sabemos que no es... 25 newtons sobre Coulomb. Exacto. Vamos a probar con 25 newtons sobre Coulomb. ¿Qué sucede? Efectivamente, aquí no se desvía, pero miren lo que sucede con la partícula. Comienza a describir una trayectoria circular, pero colisiona acá. ¿Qué tengo que hacer con la masa de la partícula para ver algún movimiento ya semicircular? Es decir, que no colisione acá, sino que sea más cerrado, que el radio sea menor. Tengo que aumentar la masa, tengo que disminuirla. Disminuirla. Vamos a colocar 0,2 por 10 a la menos 3 kilogramos. Efectivamente, como dijo Daniel, se reduce el radio. Vamos a poner 0,1 y vemos qué pasa. Tenemos una colisión y pongo un radio menor. Y fíjense dónde se da la colisión. Bien, todas estas animaciones las pueden encontrar en nuestro sitio web. Así que después pueden probarlas y jugar un poco con esto. Pero ahora pasemos de ver partículas individuales cargadas en regiones donde hay campo magnético a lo que tiene que ver con circulación de corrientes en regiones donde hay campo magnético. Entonces, en primer lugar, fíjense, si esto que está acá pintado con verde representara a un material conductor que está sometido de alguna manera a un campo eléctrico externo que produce un movimiento de sus cargas. Ustedes saben que los portadores de cargas son los electrones. Y ustedes saben que este movimiento, si estos fuesen los electrones dentro de este conductor, sometido a una diferencia de potencial, es decir, a un campo eléctrico, entonces habría una corriente y estos electrones, moviéndose así, estarían representando ¿qué? Porque nosotros sabemos que esta no es una representación de la trayectoria real de los electrones. ¿Qué nos estaría representando este movimiento esquemáticamente? El sentido opuesto al movimiento real de las cargas. No, estas son las cargas que son los electrones. Los electrones se están moviendo en este sentido, Tiago. Ah, entonces el de los protones. Exacto, en ese sentido sí, pero como dice Luciano, lo que estamos viendo es precisamente el movimiento de deriva. Solamente estamos viendo las componentes de la velocidad de deriva. Porque ustedes recuerden que el movimiento es un movimiento aleatorio, podríamos decir, en muchas direcciones, porque las partículas están sufriendo interacciones con los núcleos de la red cristalina, con los núcleos fijos. Y por lo tanto, ¿se acuerdan, no? Que teníamos este tipo de movimientos como aleatorios, pero con un desplazamiento neto que tiene que ver con la dirección en la que están experimentando las fuerzas, las partículas, la fuerza eléctrica. En este caso, la fuerza eléctrica está llevando a las partículas hacia la izquierda. Es decir, el campo eléctrico va de izquierda a derecha. ¿Sí? Y esto solamente estamos mostrando la velocidad de desplazamiento de las partículas. ¿Se acuerdan? Cuyo módulo es la velocidad de deriva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo coloco un campo magnético en esta región? Bueno, fíjense que como dijo Tiago, si las cargas se están moviendo en sentido derecha-izquierda, como acá, los portadores de carga reales, que son los electrones, entonces la corriente eléctrica va de izquierda a derecha. Pero estas cargas negativas, en una región donde el campo magnético es hacia adentro de la pantalla, cuando se está moviendo hacia la izquierda, como acá, ustedes ven que estas partículas experimentan una fuerza que va hacia arriba. Quiero que todos me lo confirmen, que lo pueden ver con la regla de la mano derecha. ¿Sí?
Sí, sí. Lautaro es el único al que estoy viendo, y Lautaro le da hacia abajo. Claro, pero son electrones. Efectivamente. Luciano, el campo es hacia adentro de la pantalla, sí. Bien, entonces, fíjense que si los electrones circulan de derecha a izquierda, en una región donde hay un campo magnético perpendicular y que va hacia adentro de la pantalla, entonces la fuerza que experimenta cada uno de estos electrones va hacia arriba. Pero también ustedes recuerdan que si tenía una región por donde circulaba una corriente I, nosotros tomamos un L, un vector L, que tenía la dirección del cable y sentido del movimiento de la corriente, el sentido de la corriente, y hacíamos I, que es un escalar, multiplicado vectorialmente, digamos, lo multiplicamos por el producto vectorial de L por el campo magnético, y L vector B, y encontramos la fuerza que experimenta este cable. Y esa fuerza también sabemos que va hacia arriba. ¿Recuerdan eso? Bueno, ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando el campo magnético es saliente de la pantalla, como está indicado acá. Pasa exactamente lo contrario. Ahora los electrones experimentan una fuerza que los lleva hacia abajo. Pero si ustedes lo trabajan desde el punto de vista de la corriente, obtenemos el mismo resultado. La fuerza que experimenta este cable por el que circula una corriente izquierda-derecha, en una región donde el campo magnético es saliente, deben hacer I y hacia nosotros B, y nos da la fuerza hacia abajo. La fuerza que experimenta este cable por el que circula una corriente I en una región de campo magnético saliente de la pantalla también va hacia abajo. Son las dos maneras de ver efectivamente el mismo fenómeno. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si colocase un campo magnético? Perdón. No es este, es este. ¿Qué pasa si coloco los electrones que siguen en movimiento? Es decir, la corriente sigue yendo de izquierda a derecha, la corriente. Pero ahora coloco al cable este, lo sumerjo o lo coloco en una región donde hay un campo magnético como el indicado acá en la figura, es decir, de izquierda a derecha. En el mismo sentido que la corriente. ¿Qué fuerza experimentan los electrones? Cero. ¿Sí? Porque los electrones se están moviendo hacia la izquierda, el campo magnético va en la misma dirección, pero en sentido contrario. El módulo de esa fuerza es igual al módulo de la carga, por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo, por el seno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 180 grados, seno de 180 es igual a 0, no hay fuerza. Entonces ninguno de los electrones experimenta ninguna fuerza, el cable tampoco experimenta una fuerza. Lo que estamos viendo es efectivamente esto. Una partícula cargada dentro de un cable. Y nosotros consideramos que, si bien sabemos que los portadores de cargas libres en los materiales conductores son los electrones, vamos a considerar que el sentido de circulación de la corriente es aquel que tendrían portadores de carga positivos. Entonces, si consideramos una carga positiva moviéndose con velocidad de deriva en este sentido, izquierda-derecha, en una región donde hay, por ejemplo, un campo magnético que va hacia adentro de la pantalla, esta partícula de carga positiva experimenta una fuerza que la lleva hacia arriba. Y ustedes recuerdan que vimos entonces que cuando por un cable circulaba corriente, y si ese cable está en una región donde hay un campo magnético, entonces este cable experimenta una fuerza.
pero en realidad cada porción del cable experimenta una fuerza. La fuerza que experimenta una pequeña porción del cable, por ejemplo esta que está acá, va a ser igual a la corriente que circula por esta porción de cable, multiplicada por el producto vectorial del diferencial de L. El diferencial de L tiene la dirección del cable en esa región y el sentido en el que circula la corriente, multiplicada vectorialmente por B, que es el campo magnético. Entonces, por ejemplo, en esta pequeña región deberíamos hacer diferencial de S multiplicado vectorialmente por B, nos da una fuerza que viene hacia nosotros. Y para este cable, en cada punto de este cable o en cada pequeña porción del cable, la fuerza va a venir hacia nosotros. Lo que va a cambiar es la magnitud de esa fuerza, porque los ángulos que están formando este vector y el campo magnético, o este vector y el campo magnético, o un vector acá, son distintos. Pero para encontrar la fuerza total que actúa sobre esta porción de cable, debo integrar o sumar diferencialmente todas las pequeñas, o las fuerzas que actúan sobre las pequeñas porciones de cable. Entonces nosotros habíamos terminado nuestra última clase viendo este problema. Volvemos a repasarlo. El problema dice, un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I. El alambre yace en el plano XY y un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje Y positivo, como está acá indicado en la figura. Se nos pide encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva del alambre, por separado. Entonces fijémonos, analicemos primero lo que sucede sobre la porción recta del alambre, esta de acá abajo. Miremos que cada porción acá, vamos a agrandar, vamos a mirar la figura más de cerca. Fíjense que un diferencial de S acá, en cualquier parte de este alambre recto, tiene la misma dirección y sentido. ¿Sí? Si este es el eje X, podríamos decir que nuestro diferencial de S, nuestro vector diferencial de S, o vector diferencial de L, es igual a diferencial de X por Y versor. Para este, para este, para este, para este, para este, para cualquier porción pequeña de cable. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y el campo magnético acá, 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 en cualquier parte de este cable recto es exactamente el mismo. El campo magnético va a ser el módulo de B por J versor. Entonces, lo que debo hacer es hacer la integral de I por el diferencial de S por B en todos los tramos diferenciales de S de mi cable recto. Pero como la corriente es constante para todos los diferenciales de S, es decir, en cada diferencial de S, en cada pequeña porción de cable recto, la corriente es la misma, entonces la puedo sacar fuera de la integral. Y debo resolver esta integral que está acá. Ahora, diferencial de S, ya dijimos que va en el sentido de I versor. Y el campo magnético, para todos los diferenciales de S, o para cada diferencial de S, siempre está en J versor. Entonces esto me va a quedar el módulo de esto por el módulo de esto, multiplicado por el ángulo que forman, el seno del ángulo que forman estos dos vectores, que es 90. El seno de 90 es 1. En la dirección K, porque es la dirección normal. Fíjense que hago I vector J y me da K. Entonces tengo el módulo de B, el módulo diferencial de S, el seno de 90, que es 1, por K versor. Ahora, el campo magnético es constante para todos los diferenciales de S. K versor es constante para todos los diferenciales de S. Salen fuera de la integral y me queda el diferencial de S integrado entre 0 y 2R, lo cual me da 2R. Entonces me queda 2 por I por R por B por K. Esa es la fuerza magnética que experimenta esta porción de cable. Entonces, esta porción de cable experimenta una fuerza que viene hacia nosotros. Saliente de la pantalla. Y tiene magnitud 2 por I por R por B.
Profe, ¿por qué queda el K-versor? Porque es el producto cruz de I versor por J versor. Exacto, el producto cruz de I por J es K. ¿Sí? Ok. También lo pueden ver usando la regla de la mano derecha. Acuérdense que el diferencial de S va en el sentido de la corriente. Entonces, I por B me da algo que viene hacia nosotros. Que eso es K. Profe, entonces nosotros podríamos hacer levitar un conductor poniéndolo así entre dos imanes y haciéndole pasar corriente. Efectivamente. Podemos hacer muchas Interesante. cosas. De hecho, se hacen. Después lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver varios dispositivos, efectos, incluso frenado magnético. Bueno, miremos ahora qué pasa con esta otra porción de cable. Para ver cuánto vale la fuerza que experimenta toda esta porción, como ahora sí vemos que no hay una única dirección de los diferenciales de S, cada diferencial de S tiene una dirección y un sentido distinto, entonces vamos a primero escribir la forma de la fuerza en cualquier diferencial. Por ejemplo, este que está acá. Entonces lo que voy a tener, la fuerza que experimenta este diferencial de S que está acá, va a ser igual a I por diferencial de S multiplicado vectorialmente por B. Este producto vectorial va a ser igual al módulo de esto por el módulo de esto por el seno del ángulo que forman, y la dirección y sentido lo encuentro con la regla de la mano derecha. Entonces, el diferencial de S lo escribo acá, el módulo de B lo escribo acá, y lo escribo acá. ¿Y qué me queda? Resolver el seno del ángulo que forman, del ángulo que forman efectivamente el diferencial de S y B. Esto que está acá es el ángulo θ, es el ángulo que forman diferencial de S con B. Entonces me queda el seno del ángulo. Pero si ustedes se fijan, hago diferencial de S por B y me da un vector que va hacia adentro de la pantalla. Entonces por eso me queda este menos K versor. Una alternativa es escribir rigurosamente el diferencial de S. Es descomponer a este vector diferencial de S en sus componentes en la dirección X y en la dirección Y. Viendo que voy a tener una componente una componente negativa multiplicada por I versor y una componente positiva multiplicada por J versor para cualquier porción que está en esta región. En cambio, para cualquier porción que está en esta región, voy a tener una parte negativa multiplicada por I versor y una parte negativa también por J versor. Negativo y negativo. Si quieren, también pueden hacerlo y van a encontrar otra vez la misma expresión. Ahora bien, esto que está acá, es válido para cualquiera de estas porciones. Y esto tengo que estar seguro de que es así. Vale para este diferencial de S, para un diferencial de S que está acá, otro que está acá, otro que está acá, otro que está acá. Vale para cualquiera de los diferenciales de S de este semicírculo. Como esto vale para cualquier diferencial de S, entonces lo que tengo que hacer es integrar esto. Ahora, I, B se van a mantener constantes, K también, y lo que voy a tener que integrar es el diferencial de S para todos los diferenciales de θ, porque θ sí va a ir cambiando. Fíjense que el θ este sí va a ir cambiando. Entonces, lo que hago es, ¿qué es el diferencial de S? Es el diferencial de arco, que es R por diferencial de θ, como está bien señalado acá. Este diferencial de S es R multiplicado por el diferencial de θ. Lo reemplazo acá, integro, y me queda IRB, IB por R, por el signo menos, por K versor, por seno de θ diferencial de θ. E integro entre 0 y pi. Resuelvo la integral y me queda, después de ir resolviendo paso por paso, pero esto no es más que resolver la integral de seno de θ por diferencial de θ entre 0 y pi. Acuérdense que este K sale fuera de la integral porque es constante para todo θ.
Me queda menos 2i por r por b en la dirección k. Y si se fijan y comparan con la fuerza que teníamos para la parte plana, para la parte recta, perdón, del cable, tienen misma dirección, mismo módulo y sentido contrario las fuerzas. Son iguales y opuestas. Entonces, la fuerza que actúa o que experimenta la parte recta del alambre viene hacia nosotros, y la que experimenta la parte curva del alambre tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero va hacia adentro de la pantalla. ¿Y esto qué generaría? Una rotación de la espira. Sabemos que cuando por una espira circula corriente, entonces se induce un momento dipolar magnético o simplemente momento magnético que tiende a alinearse con el campo magnético. El momento magnético en este caso es acuérdense, el momento magnético viene hacia nosotros, es perpendicular al área plana, y el sentido lo encontramos usando la regla de la mano derecha. Recuerdan que cuando sobre una espira circula corriente, lo que estoy diciendo es esto: se induce un momento magnético, tal que si la espira es plana, como todas las espiras que nosotros hemos estudiado, el momento magnético es perpendicular al área definida por la espira, y el sentido del momento magnético lo encontramos con la regla de la mano derecha. Hacemos circular nuestros 4 dedos enrollando la corriente, digamos, siguiendo la corriente, y nuestro dedo pulgar nos indica el sentido del momento magnético. Para verlo fácilmente, lo tenemos acá. Una cierta espira con un área A por la que circula una corriente. A esa corriente circulando en un área, en una espira que define un área A plana, le asociamos un momento dipolar magnético, o un momento magnético mu, que en este caso para una corriente circulando así en sentido antihorario visto de arriba nos da un momento magnético que va hacia arriba como el de la figura. Por último, antes de hacer una pequeña pausa, lo que habíamos visto justamente es que si por una espira en un plano circula una corriente una corriente I, esta espira define un área A. En una espira, acuérdense siempre, una espira cerrada define un área. Por aquí está circulando corriente. Esta espira está en un plano. Bueno, entonces, si circula corriente por una espira cerrada, que define un área A plana, y tenemos un número n de vueltas en esta espira, entonces el momento magnético asociado a esa espira por la que circula corriente tiene módulo n por I por A, donde n es el número de vueltas, I es la corriente, y A es el área definida por la espira. Y ese momento magnético está orientado en una dirección perpendicular al área, y su sentido lo indica la regla de la mano derecha. Circulamos por este sentido, circulamos con nuestros dedos, el dedo meñique, anular, medio e índice, siguiendo a la corriente, y nuestro dedo pulgar nos va a indicar el sentido del momento magnético. ¿Sí? Ahora, si toda esta espira está en una región donde hay un campo magnético, entonces la espira va a experimentar una fuerza, o un momento de una fuerza, que es un torque, que tiene esta magnitud y dirección y sentido, dado por este producto vectorial, que lo que va a hacer es hacer tender a este momento magnético hacia el campo magnético. Entonces, la espira va a rotar de modo tal que el plano de la espira quede perpendicular al campo magnético, ¿no? Cuando el momento magnético quede paralelo al campo magnético, entonces la espira va a quedar perpendicular al campo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me confundí un poco cómo sería el torque para nuestro caso del semicírculo. Bien. Para nuestro problema del semicírculo, fíjense, acá en esta imagen,
Primero necesitamos sacar cuánto vale el momento magnético. Tenemos una única vuelta, n es igual a 1. La corriente vale I, ¿no? Es este valor. A, ¿cuánto vale? El área vale la mitad del área de una circunferencia, es decir, pi por radio al cuadrado sobre 2. R es conocido, entonces pi por r cuadrado sobre 2. Ahí tengo el I, la corriente, multiplicada por el área de esta espira, o definida por esta espira. Ese es el módulo de mu, que es el momento magnético. ¿En qué dirección y sentido va a estar el momento magnético? Lautaro Rodríguez. ¿En qué dirección primero? Dirección, no sentido. Primero la dirección. Miremos acá de nuevo. La dirección del momento magnético, ¿cómo la definíamos? La dirección del momento magnético. Venida definida por la regla de la mano derecha. Ese es el sentido. Ah, es perpendicular al área. Exactamente, perpendicular al área. Entonces, en este caso, ¿es entrante o saliente? ¿Sí? Porque el área está en el plano de la pantalla. La dirección perpendicular es entrante o saliente. Ahora, ¿cómo sabemos si es entrante o saliente? Por la regla de la mano derecha. Bien, y en este caso, Sería saliente. efectivamente. Entonces, el momento magnético en este caso es saliente, viene hacia nosotros. Ese es el momento magnético. Ahora tenemos un campo magnético que va hacia arriba. El torque, ¿qué dirección va a tener? Acuérdense que llamamos a este eje horizontal X, al eje vertical Y, y al que viene hacia nosotros o hacia adentro, Z. ¿En qué dirección va a estar el torque? El torque Hacia la izquierda. es mu vector B. Efectivamente, Gastón, el torque está en la dirección X y en sentido derecha-izquierda. Porque mu viene hacia nosotros, cierro hacia el campo magnético hacia arriba y entonces obtengo que el torque va hacia la izquierda. Quiero que todos lo vean, lo intenten con su mano derecha hasta que estén seguros de que les da bien. Sí, no, ahí no estaba interpretando cómo sería el momento magnético. Sí, Viene hacia entiendo. nosotros, viene hacia nosotros. Entonces empiezo ahí, viniendo hacia nosotros con la mano. Subo hacia el campo magnético y mi dedo pulgar me va a indicar hacia dónde va el torque. Ahora, fíjense que ese torque lo que está haciendo es generar una rotación de ese plano de la espira, que va a ser tal que el momento magnético que en este momento está viniendo hacia nosotros va a tender a subir, va a tender a ir hacia arriba, hacia el campo magnético. Y eso va a hacer que esta espira semicircular rote, de modo que el momento magnético asociado a ella vaya hacia arriba. Les pregunto yo, cuando se produzca esa rotación, ¿qué parte va a quedar adelante mirando a nosotros? ¿Esto o esto? ¿La parte recta o la parte plana. curva? La parte recta. Efectivamente, la parte recta, no plana, es la que nos está mirando a nosotros y por detrás nuestro queda la parte curva, hacia adentro de la pantalla. Bueno, nos queda algún ejercicio más para practicar un poco esto, así que no se preocupen. Hacemos corto por acá la filmación y vamos a hacer una pausa.